Antes de que el mundo aprendiera a reconocer su bigote, antes de que su nombre se volviera sinónimo de sueño, provocación y misterio, Salvador Dalí fue simplemente un niño nacido en Figueres, en una tierra donde la luz parecía tener memoria, y el silencio hablaba más que las palabras. Desde muy pequeño, Salvador sintió que el mundo no se ordenaba como le decían. Las formas no eran estables, el tiempo no avanzaba recto, y la realidad podía doblarse. Sus primeros recuerdos no fueron normales ni tranquilos. Estaban llenos de miradas largas, de objetos que parecían observarlo, de una sensación constante de ser distinto, incluso antes de saber qué significaba esa palabra. Había algo invisible acompañándolo, una presencia silenciosa, una historia que no era del todo suya, pero que marcó cada uno de sus pasos desde el inicio. Mientras otros niños jugaban sin pensar, Salvador observaba, absorbía gestos, sombras, texturas, y empezaba a dibujar no lo que veía, sino lo que sentía. Esta no es la historia del genio consagrado, ni del personaje excéntrico que desafió al mundo. Esta es la historia íntima, lenta y silenciosa del Salvador que aún no sabía, que su vida entera estaría dedicada a convertir sus sueños en realidad visible. Salvador Dalí nació con un nombre que no estaba vacío. Era un nombre repetido, un nombre que ya había pertenecido a otro niño, antes de que él respirara por primera vez. Sus padres le pusieron el mismo nombre que a su primer hijo, muerto poco antes de que Salvador naciera. Y aquel gesto, silencioso y cargado de dolor, marcó su infancia desde el principio. A Salvador le hablaron pronto de ese otro niño, le mostraron su tumba, le dijeron con naturalidad inquietante que él era su continuación. Desde entonces, Salvador creció con una sensación extraña, la de no estar completamente solo dentro de sí mismo, como si su identidad no le perteneciera del todo, como si caminara acompañado por una sombra que nadie más podía ver. Aquella ausencia se convirtió en presencia, no como un recuerdo claro, sino como una inquietud constante, un murmullo interior que nunca se apagaba. Mientras otros niños aprendían quiénes eran jugando, Salvador se preguntaba quién debía ser. No por ambición, sino por necesidad. Tal vez por eso comenzó a mirar el mundo, como si fuera frágil, como si pudiera romperse y recomponerse de otra manera. En el silencio de su infancia, empezó a comprender algo sin saber nombrarlo, que la identidad podía ser un territorio inestable y que el arte, algún día, sería su única forma de habitarlo. El hogar de Salvador Dalí no era un lugar ruidoso, no estaba lleno de gritos ni de caos. Era un hogar silencioso, cargado de normas no dichas y emociones contenidas. Su padre era un hombre severo y firme, convencido de que el mundo debía ser enfrentado con disciplina y control. Creía en la ley, en el orden y en el peso de la autoridad. Frente a él, Salvador aprendió pronto que expresar demasiado podía ser peligroso, que había emociones que debían guardarse y pensamientos que no convenía pronunciar en voz alta. Su madre, en cambio, era todo lo contrario, muy dulce, protectora, con una sensibilidad que parecía comprender el mundo interior de su hijo, sin necesidad de explicaciones. Fue ella quien vio algo especial en aquellos dibujos tempranos. No los corrigió, no los juzgó, los observó como quien reconoce un lenguaje propio. Gracias a ella, Salvador encontró refugio, un espacio donde podía ser extraño sin sentirse equivocado, donde su imaginación no era una amenaza, sino una posibilidad. Entre un padre que imponía límites y una madre que ofrecía comprensión, Salvador creció dividido, aprendiendo a ocultar partes de sí mismo mientras otras se expandían en silencio. Así, su mundo interior comenzó a hacerse más grande que el exterior, más real, más seguro. En ese equilibrio frágil, nació una forma de mirar la vida que nunca lo abandonaría. La necesidad de crear un refugio propio donde poder existir sin miedo. Desde muy pequeño, Salvador comenzó a poblar su mundo de imágenes que no provenían de los libros, ni de las palabras de los adultos. Provenían del miedo, de la curiosidad, de una imaginación que no sabía detenerse. Había objetos que lo inquietaban sin motivo aparente, sombras que parecían alargarse demasiado, formas que, al mirarlas fijamente, dejaban de ser lo que eran. Salvador no huía de esas sensaciones, al contrario, se detenía ante ellas. Las observaba con una atención casi científica, como si quisiera entender por qué algo tan pequeño podía provocar una emoción tan grande. Los insectos, por ejemplo, lo fascinaban y lo perturbaban a la vez. Su fragilidad, su forma precisa, su cercanía con la muerte. En lugar de apartar la mirada, Salvador los dibujaba, los transformaba.
Los repetía una y otra vez, hasta que el miedo comenzaba a cambiar de forma. Así nació algo importante en su interior, la certeza de que aquello que asusta puede volverse comprensible si se observa lo suficiente. Sus dibujos dejaron de ser simples juegos. Empezaron a llenarse de símbolos, de repeticiones, de escenas que no necesitaban explicación. Mientras el mundo exterior le exigía normalidad, Salvador construía en silencio un territorio propio, donde lo extraño no era rechazado, sino escuchado. En ese espacio íntimo, comenzó a intuir que su manera de mirar no era un defecto, sino una forma distinta de existir. Cuando Salvador empezó a ir a la escuela, comprendió pronto que aquel lugar no estaba hecho para él. Las aulas eran espacios ordenados, llenos de reglas, de filas rectas y silencios impuestos. Los otros niños parecían adaptarse sin esfuerzo. Repetían, memorizaban, jugaban a ser iguales. Salvador, en cambio, sentía que algo en su interior se resistía. Le costaba atender a lo que no le despertaba imágenes. Su mente se escapaba con facilidad, no por desinterés, sino porque veía demasiado. A menudo se quedaba mirando por la ventana. No buscaba huir, buscaba entender un mundo que le resultaba ajeno. Esa diferencia no pasó desapercibida. Algunos maestros lo consideraban distraído, otros problemático. Pocos comprendían que su silencio no era vacío, sino exceso. En los márgenes de los cuadernos, Salvador comenzó a dibujar en secreto, no para rebelarse, sino para sobrevivir. Aquellos dibujos eran su refugio, un espacio donde el juicio desaparecía y la imaginación tenía permiso para poder existir. Poco a poco, la escuela dejó de ser solo un lugar incómodo, se convirtió en la primera prueba de que su manera de ser no encajaría fácilmente en el mundo. Con el paso de los años, Salvador dejó de ser solo un niño sensible, comenzó a convertirse en alguien consciente de su diferencia. Ya no era únicamente una sensación difusa, era una certeza, una intuición persistente, de no pertenecer del todo a ningún lugar. En la adolescencia temprana, esa conciencia empezó a tomar forma. Salvador observaba a los demás y se observaba a sí mismo con una atención casi obsesiva. No quería encajar, tampoco sabía cómo hacerlo, y poco a poco dejó de intentarlo. En su interior comenzó a gestarse una idea peligrosa y poderosa a la vez, que ser distinto no era una carencia, sino una identidad. Pasaba largas horas solo, caminando, pensando, dibujando sin descanso, repitiendo formas, gestos, símbolos, como si al insistir pudiera encontrar una verdad oculta. Frente al espejo, Salvador empezó a construirse, no como los demás esperaban, sino como él sentía que debía ser. Esa etapa no fue luminosa, estuvo marcada por la duda, la soledad y una creciente necesidad de afirmarse frente al mundo. Sin saberlo todavía, Salvador estaba dando el primer paso hacia algo irreversible, la decisión íntima de no renunciar nunca a su singularidad. Hubo un momento, todavía difuso, en el que Salvador dejó de dibujar solo por necesidad y empezó a hacerlo por deseo. Ya no era únicamente un refugio, era una llamada interior, una urgencia silenciosa que reclamaba espacio y tiempo. Salvador comenzó a interesarse por las imágenes creadas por otros, libros, reproducciones, pinturas que observaba con atención lenta, como si intentara descifrar el pensamiento que había detrás de cada trazo. Aquellas obras le revelaron algo esencial, que el mundo podía ser reinterpretado, que la realidad no era un límite, sino un punto de partida. Pasaba horas copiando lo que veía, no para imitar, sino para comprender. Cada línea era una pregunta, cada sombra una posibilidad. Poco a poco, empezó a sentir que el arte no era solo una actividad, sino una forma de pensamiento, una manera de ordenar el caos que llevaba dentro. Mientras otros jóvenes imaginaban futuros previsibles, Salvador comenzó a imaginarse a sí mismo, únicamente como creador. No sabía aún qué tipo de artista sería, pero intuía que no podría ser otra cosa. Ese descubrimiento no llegó acompañado de seguridad. Llegó con dudas, con miedo, con la conciencia de que elegir ese camino significaba alejarse todavía más de lo esperado. Pero por primera vez, esa distancia no le resultó dolorosa, le resultó necesaria. En silencio, casi sin darse cuenta, Salvador empezó a construir la idea que lo acompañaría siempre, que su vida tendría sentido solo si estaba dedicada a crear. Cuando Salvador decidió formarse como artista, entró en un mundo que prometía respuestas, pero exigía obediencia. Las academias de arte eran espacios solemnes,
regidas por normas muy claras, por técnicas establecidas, por una idea precisa de lo que debía ser un buen pintor. Allí aprendió disciplina, proporción, técnica, copió esculturas clásicas, estudió anatomía, repitió ejercicios que otros consideraban el camino correcto. Salvador no rechazaba ese aprendizaje, lo absorbía con atención, con respeto, pero algo en su interior comenzaba a tensarse. Sentía que la enseñanza buscaba corregir aquello que para él era esencial, su manera personal de mirar, su necesidad de exagerar y de formar, intensificar. Los profesores empezaron a verlo como un alumno difícil, demasiado seguro, demasiado crítico, poco dispuesto a aceptar verdades heredadas sin cuestionarlas. Salvador, por su parte, comenzó a comprender que aprender el arte no significaba someterse, significaba apropiarse del conocimiento para después traicionarlo. Esa tensión marcó profundamente su carácter. Le confirmó que su camino no sería cómodo, ni conciliador. En lugar de intimidarlo, el conflicto lo fortaleció, porque por primera vez la diferencia no solo se sentía interior, sino visible. Salvador empezaba a entender que para convertirse en artista tendría que enfrentarse no solo al mundo, sino también a quienes pretendían enseñarle cómo debía ser. Cuando Salvador llegó a Madrid, sintió por primera vez que el mundo se abría. La ciudad era ruido, ideas, movimiento. Nada se parecía a Figueres, nada estaba quieto, y eso lo excitaba y lo inquietaba. Al mismo tiempo, ingresó en la residencia de estudiantes, un lugar donde las normas parecían menos rígidas y las conversaciones más peligrosas. Allí, Salvador no era el único extraño. Había otros jóvenes que pensaban demasiado, que dudaban de todo, que no buscaban encajar, sino destacar. Por primera vez, su diferencia no lo aislaba, lo situaba. Las noches se llenaban de palabras, discusiones interminables, lecturas, ideas lanzadas al aire, sin miedo al ridículo. Salvador escuchaba con atención, pero también competía. Necesitaba ser visto, reconocido, admirado. En ese ambiente, su personalidad comenzó a afilarse. Ya no bastaba con ser distinto, había que demostrarlo. Su forma de vestir, de hablar, de comportarse, empezó a transformarse en una afirmación constante. Madrid no lo calmó, lo aceleró, y aunque todavía no lo sabía, aquel lugar estaba moldeando, no solo a un artista, sino al personaje, que Salvador estaba a punto de inventar. En la residencia de estudiantes, Salvador no tardó en encontrarse con otras presencias que lo marcarían para siempre. Entre ellas, dos nombres comenzaron a ocupar espacio en su pensamiento: Federico García Lorca y Luis Buñuel. Lorca era emoción pura, palabra, música, sensibilidad desbordada. Su forma de mirar el mundo parecía opuesta y al mismo tiempo peligrosamente cercana a la de Salvador. Buñuel, en cambio, era provocación, un intelecto afilado, ironía constante, una mente que buscaba romper sin pedir permiso. Entre los tres se creó una tensión inmediata, y de admiración y de competencia, de necesidad mutua. Salvador sentía la urgencia de destacar frente a ellos, no solo como artista, sino como figura, como presencia imposible de ignorar. Las conversaciones se volvieron más intensas, más largas, más cargadas de desafío. Cada idea era puesta a prueba, cada silencio, una forma de medir fuerzas. Lorca parecía ver en Salvador algo profundo y frágil, algo que merecía ser cuidado. Salvador, por su parte, se debatía entre dejarse ver o protegerse tras la máscara, que empezaba a construir. Buñuel no buscaba armonía, buscaba choque. Y en ese choque, Salvador comenzó a comprender que el conflicto también podía ser fértil. Aquellas relaciones no fueron tranquilas, estuvieron llenas de roces, de egos, de silencios incómodos y admiraciones no siempre confesadas. Pero en ese fuego cruzado, Salvador empezó a afilar su identidad, que para entender, para existir del todo, tendría que provocar, incomodar y, si era necesario, romper incluso aquello que amaba. Poco a poco, Salvador empezó a mostrar su obra fuera del círculo íntimo. Las primeras exposiciones no fueron multitudinarias, pero sí reveladoras. Allí comprendió algo esencial. No bastaba con crear, había que ser visto. Sus cuadros no buscaban agradar, incomodaban, desconcertaban. Parecían decir demasiado o no decir nada en absoluto. Las reacciones eran extremas. Algunos miraban con curiosidad, otros con rechazo, otros con burla, y Salvador observaba cada gesto con atención minuciosa.
Fue entonces cuando empezó a entender el poder del impacto, de la exageración, del gesto calculado. Su forma de vestir cambió, su manera de hablar también. Cada detalle empezó a formar parte de una composición mayor, su propia presencia. Salvador comenzó a representarse a sí mismo como una obra más, no por frivolidad, sino por estrategia. Si el mundo exigía normalidad, él ofrecería exceso. Si pedía discreción, él respondería con teatralidad. Aquella decisión no fue superficial, fue una defensa, una manera de proteger lo más frágil de su interior, tras una máscara imposible de ignorar. Así, entre miradas incómodas y comentarios cruzados, empezó a nacer algo nuevo. No solo un pintor distinto, sino una figura dispuesta a convertir su vida en un acto creativo permanente. Cuando Salvador llegó a París, tuvo la sensación de haber alcanzado el centro exacto de una tormenta creativa. La ciudad vibraba, ideas nuevas circulaban con rapidez. El arte ya no quería copiar la realidad, quería atravesarla. Fue allí donde Salvador entró en contacto con el surrealismo, un movimiento que proponía algo radical: dejar hablar al inconsciente, dar forma a los sueños, liberar lo reprimido. Aquello resonó de inmediato en él, no como una moda, sino como una confirmación. En los encuentros, los debates eran intensos. Se hablaba de Freud, de automatismo, de romper con toda lógica heredada. Salvador escuchaba, absorbía, pero no se disolvía en el grupo. Su imaginación era demasiado precisa, demasiado obsesiva, para desaparecer en lo colectivo. Conoció a figuras centrales del movimiento, entre ellas a André Breton, guardián y teórico del surrealismo. Breton vio en Salvador una mente excepcional, pero también peligrosa, demasiado individual, demasiado teatral. Dalí, por su parte, comprendió que el surrealismo no debía ser una jaula, sino un impulso. Empezó a desarrollar un método propio, una forma de explorar el subconsciente, sin perder el control, de provocar visiones, con una precisión casi científica. París no lo domesticó, le dio un escenario, y en ese escenario, Salvador empezó a convertirse en algo nuevo. No solo un surrealista, sino una anomalía dentro del surrealismo. En París, Salvador no se conformó con seguir una corriente. Necesitaba un sistema, una forma propia de entrar en el sueño, sin perderse en él. Así empezó a tomar forma lo que llamó el método paranoico crítico. No se trataba de delirio sin control, tampoco de azar puro. Era una forma voluntaria de provocar asociaciones irracionales y luego analizarlas, con precisión casi científica. Salvador buscaba ver más de una imagen en una sola, permitir que la mente dudara de lo que estaba viendo, que la realidad se volviera inestable. Para él, la paranoia no era una enfermedad, sino una herramienta, un estado de atención extrema, capaz de revelar lo oculto. Se trabajaba durante horas, aislado, obsesivo, afinando cada detalle como si se tratara de un experimento. El sueño, en su obra, no era difuso. Era definido con contornos precisos, con una lógica visible, aunque perturbadora. Esa mezcla desconcertó incluso a los surrealistas. Salvador no pintaba como quien se abandona al inconsciente. Pintaba como quien lo disecciona. Poco a poco, su obra empezó a destacar, incluso dentro del propio movimiento. Demasiado exacta, demasiado calculada, demasiado personal. Salvador no buscaba consenso, buscaba eficacia, que la imagen impactara, inquietara y permaneciera. Con el método paranoico crítico, Dalí no solo aportó una técnica, aportó una manera nueva de pensar la imagen. Y sin saberlo aún, empezó a caminar hacia un territorio donde ya no habría grupo que pudiera contenerlo. El reconocimiento no trajo calma, trajo fricción. A medida que la obra de Salvador ganaba fuerza, la incomodidad dentro del grupo surrealista se volvió evidente. Para algunos, Dalí se estaba alejando del espíritu colectivo. Para otros, estaba traicionando la pureza del movimiento. André Breton observaba con atención, veía talento y veía originalidad, pero también veía algo que detestaba: independencia absoluta. Las discusiones se hicieron públicas, las acusaciones explícitas. Dalí era señalado por su exceso, por su teatralidad, por negarse a obedecer cualquier línea ideológica. Salvador no se defendió, con moderación, respondió con ironía, con desafío, con la convicción de que ningún grupo tenía derecho a limitar su imaginación. El surrealismo, que había sido impulso y escenario, empezó a convertirse en frontera. Y finalmente, la ruptura fue inevitable. Dalí quedó fuera del grupo, expulsado,
aislado. Pero lejos de sentirse derrotado, interpretó el gesto como una confirmación. No había sido expulsado por debilidad, sino por exceso. Libre de la disciplina surrealista, Salvador asumió su destino con una claridad nueva. Si debía caminar solo, lo haría sin pedir permiso. Después de la ruptura, Salvador caminaba solo, libre, pero inestable. Fue entonces cuando apareció Gala. No fue un encuentro casual, fue un choque, inmediato, irremediable. Gala no lo miró como a un genio excéntrico, lo miró como a una fuerza en bruto, que debía ser dirigida. Para Salvador, aquella mirada fue devastadora. Por primera vez, alguien no solo entendía su obra, sino su necesidad de exceso y de control, de afirmación constante. Gala se convirtió en centro, en filtro, en sostén. No era una musa pasiva, era voluntad, organización, frialdad cuando hacía falta y protección absoluta. Cuando el mundo se volvía hostil, con ella, Salvador dejó de dispersarse. Su energía se concentró. El miedo seguía ahí, la obsesión también, pero ahora tenían una estructura. Gala no suavizó a Dalí, lo consolidó. A partir de ese momento, su vida y su obra dejaron de avanzar por separado, se fundieron. Y en esa fusión, Salvador empezó a renacer con una claridad nueva. Ya no estaba solo, frente al mundo. Con Gala a su lado, Salvador dejó de esconderse. Cada aparición se volvió una puesta en escena. Cada gesto, una decisión. Entendieron algo esencial. El arte no terminaba en el lienzo. Continuaba en la mirada del público, en la sorpresa, en el rumor. Gala organizaba y filtraba, protegía. Salvador creaba sin dispersarse. Las exposiciones crecieron y los viajes también. Europa dejó de ser límite. Allí donde llegaban, Dalí provocaba, no por escándalo vacío, sino para abrir grietas en la percepción. La prensa comenzó a seguirlo, las cámaras a esperarlo. Su imagen se volvió tan reconocible como su obra. Bigotes imposibles, frases contundentes, silencios calculados. Todo era parte del mismo lenguaje. Gala observaba desde atrás, medía el impacto, ajustaba el ritmo. Mientras el mundo debatía si Dalí era genio o impostor, él avanzaba. No buscaba consenso, buscaba permanencia, y en ese equilibrio extraño, entre el control total y provocación constante, Salvador comenzó a ocupar un lugar que ya no dependía de ningún movimiento, de ningún grupo. El escenario era global, y él estaba listo para habitarlo. Cuando Salvador cruzó el Atlántico, no llegó a un país, llegó a un escenario. Estados Unidos entendía algo, que Europa aún discutía. El arte podía ser espectáculo, sin dejar de ser arte. Hollywood lo recibió como a un creador inclasificable. Cine, escenografía, sueños filmados. Dalí no ilustraba historias, las deformaba. Su imaginación encontró un nuevo aliado, la tecnología. La imagen en movimiento amplificó su universo. Apareció en revistas, en entrevistas, en la televisión. El público no solo veía sus cuadros, lo veía a él. Para muchos, aquello fue traición. Para Dalí, era coherencia. El espectáculo no lo diluía, lo multiplicaba. Gala administraba el ritmo. Decidía cuándo hablar, cuándo desaparecer, cuándo evocar. Dalí aprendió a navegar el tiempo mediático, a convertir cada aparición en una imagen memorable. Mientras algunos artistas huían de la fama, él la utilizaba como materia prima. Estados Unidos no lo cambió, le dio escala. Y en esa escala gigantesca, Salvador dejó de ser solo un pintor europeo para convertirse en un icono global. Con el paso de los años, Salvador Dalí regresó, no para retroceder, sino para cerrar un círculo. El paisaje de su infancia volvió a rodearlo. El mar, las rocas, la luz inmóvil de Cadaqués. Allí, el tiempo parecía distinto, más lento, más denso. Dalí ya no necesitaba provocar para estar. Su figura se había vuelto necesaria. Trabajaba rodeado de memoria y de objetos, de símbolos que ya no buscaban escandalizar, sino permanecer. Su obra empezó a leerse como un sistema completo, no una suma de cuadros, sino una visión del mundo. El Museo de Figueres no fue un gesto de vanidad, fue una declaración. Su vida y su obra eran inseparables. Para algunos, Dalí fue exceso. Para otros, genio puro. Para muchos, ambas cosas. Pero el tiempo, siempre más lento que la polémica, terminó por hacer su trabajo. Dalí no pertenece a una época, ni a un estilo,
ni siquiera a una corriente. Pertenece a una forma de mirar, donde el sueño y la razón no se excluyen. Hoy, su figura sigue presente, no como recuerdo, sino como desafío, porque el mito no es lo que se cuenta, es lo que permanece cuando el ruido desaparece. No todo mito se apaga, algunos simplemente se retiran del ruido. Salvador Dalí entendió antes que otros que la eternidad no se conquista con gritos, sino con forma. Cuando su voz se fue apagando, su mirada ya estaba en otra parte. No en el pasado, no en la fama, sino en ese territorio donde las ideas siguen respirando, sin necesidad de nombre. Dalí no dejó respuestas, dejó puertas, y cada generación que vuelve a mirarlo no encuentra un artista detenido, sino una pregunta abierta, porque el verdadero legado no es lo que se explica, es lo que sigue incomodando. Cuando todo parece dicho, y mientras alguien vuelva a mirar el mundo, con extrañeza, con asombro, con libertad, Dalí todavía no se habrá ido. Con el paso del tiempo, la figura de Salvador Dalí dejó de ser solo un nombre para convertirse en un territorio, un lugar al que se entra sin garantías, sin mapas claros, porque Dalí no construyó una obra cómoda, construyó un lenguaje. Cada símbolo, cada imagen recurrente, cada gesto repetido, no buscaba explicar, sino insistir en que la realidad no es una superficie estable, sino algo que se deforma en cuanto se mira demasiado tiempo. Por eso su obra no envejece, se reactiva. Cada época vuelve a ella, con preguntas distintas, y siempre encuentra algo que incomoda y descoloca, que obliga a detenerse. Dalí entendió que el arte no necesita consenso, y para sobrevivir, solo necesita permanecer lo bastante abierto como para seguir siendo interpretado. Nada en su universo está cerrado del todo. Los relojes no miden, las figuras no reposan, los espacios no obedecen a una lógica única. Y ahí, en esa inestabilidad constante, reside su fuerza, no en la provocación superficial, sino en la fidelidad absoluta a una mirada propia. Dalí no pidió permiso para mirar así, y tampoco pidió perdón. Por eso, cuando el tiempo pasa y el ruido se disuelve, lo que queda no es el personaje, ni la anécdota, ni el gesto exagerado. Lo que queda es una forma de pensar que sigue operando en silencio, como una pregunta que no se apaga, como una imagen que no termina de irse. Con el tiempo, la obra de Salvador Dalí dejó de necesitar explicación, no porque fuera sencilla, sino porque había aprendido a sostenerse sola. Sus imágenes ya no pedían ser entendidas, pedían ser atravesadas. Cada espectador llegaba desde un lugar distinto, con miedos distintos, con preguntas propias. Aún así, algo en ese universo siempre encontraba la forma de tocar una fibra íntima. Dalí sabía que el arte no existe para tranquilizar, sirve para alterar la percepción de lo real. Por eso sus paisajes no ofrecen refugio, ofrecen duda. Sus figuras no se afirman, vacilan, se estiran, se descomponen, como si el mundo, al ser observado con demasiada atención, empezara a perder consistencia. Nada en su obra es definitivo, nada se cierra del todo. Cada símbolo vuelve a aparecer, ligeramente cambiado, como si el propio pensamiento estuviera en movimiento constante. Dalí no buscó respuestas finales, buscó mantener abierta la pregunta, y quizá por eso su obra sigue viva, no como un conjunto de imágenes del pasado, sino como un sistema activo que sigue dialogando con quien se atreve a mirar sin defensas. Porque mirar, en el universo de Dalí, nunca es un acto pasivo. Es una forma de exposición, una forma de riesgo, una forma de transformación. Con el paso de los años, la obra de Salvador Dalí comenzó a leerse de otra manera, ya no como un desafío directo, ni como un escándalo perpetuo, sino como un territorio mental, al que se vuelve cuando las certezas fallan. Dalí no ofreció refugio, ofreció fisuras, lugares donde la lógica se agrieta lo justo para que aparezca otra forma de ver. Por eso su universo no se consume rápido, no se agota en una visita, exige tiempo, exige repetición. Cada regreso revela algo que antes no estaba o que no se había querido ver. Sus imágenes no se imponen y insisten, y en esa insistencia silenciosa van desmontando la idea de una realidad única. Dalí entendió que el pensamiento no avanza en línea recta, va por asociaciones, por desplazamientos, por errores fértiles. Nada en su obra apunta a una conclusión clara.
todo conduce a una deriva, y quizá ahí resida su permanencia, en no cerrar nunca el sentido, en permitir que cada mirada complete el recorrido desde un lugar distinto. Porque mirar a Dalí no es aceptar una imagen, es aceptar la duda como parte del proceso. Una duda que no paraliza, que no bloquea, una duda que activa. Al final, no queda una imagen concreta, queda una forma de mirar. La obra de Salvador Dalí no se impone como una respuesta, sino como una invitación constante a dudar de lo evidente, o no a rechazar la realidad, sino a sospechar de ella. Dalí entendió que el mundo no se agota en lo que parece, que bajo cada certeza hay una grieta, y que en esa grieta empieza el pensamiento. Por eso su arte no envejece, no porque pertenezca al futuro, sino porque nunca quiso pertenecer a un tiempo fijo. Su universo no se cierra, respira, se transforma con cada mirada. Hay quien entra en él buscando belleza, hay quien busca provocación, hay quien no busca nada y sale distinto. Porque mirar a Dalí no es observar una obra, es aceptar un desplazamiento interior, un leve desajuste en la manera de comprender lo que creemos sólido. Dalí no ofreció caminos seguros, ofreció recorridos inestables, y en esa inestabilidad dejó algo esencial, la posibilidad de pensar sin garantías, de imaginar sin permiso, de mirar sin defensas. Por eso su figura no se apaga cuando termina la narración, no se disuelve al cerrar el libro, no desaparece al apagar la pantalla, pero permanece, no como un recuerdo inmóvil, sino como una pregunta activa, una pregunta que sigue esperando a ser mirada de nuevo. Y mientras alguien, en algún lugar, se atreva a ver el mundo con extrañeza, con atención, con libertad, Dalí seguirá ahí, no como un mito del pasado, sino como una forma de no conformarse con lo visible